Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. En Salmo capítulo 19, hermanos, todos, ¿verdad? Dígame un fuerte amén. ¿Quién de los que está aquí no ha cometido errores, hermanos? Gloria a Dios. Ninguno. Entonces está en el lugar equivocado. ¿Cuántos hemos cometido horrores, hermanos? Todos, ¿verdad? Todos, gracias a Dios. Todos hemos cometido errores. Hermanos, yo creo que aquí nadie quiere cometer errores. Nadie. Pero los errores, hermanos, son inevitables porque eso hace parte de la naturaleza humana. Hay errores que son de pequeños tamaños, otros que son de mediano y otros que son grandes errores. No importa cualquiera que sea el tamaño de los errores. Hay errores que pueden tener una consecuencia en el corto plazo, una consecuencia momentánea. Hay otros errores que pueden tener una consecuencia a mediano plazo, que pueden durar más años, pero hay errores que duran toda la vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay errores. O sea, en esas tres áreas usted se va a equivocar. Prefiero, hermanos, que nos equivoquemos en errores a corto plazo, hermanos, de días, de quizás algunas horas, pero errores que todavía, hermanos, podamos estar lamentando toda la vida. Dios nos guarde. Por eso el rey David, en el Salmo 19, voy a hablar en esta mañana, en esta noche, este mensaje, hermano. Yo sé que Dios le va a hablar al pueblo de Dios, a su pueblo. Por eso el rey David, en el versículo 12 del Salmo 19, solamente voy a leer el verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién entiende sus propios errores aquí, hermano? Nadie. Por eso es que decimos, ¿por qué yo soy así? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de errores que me son ocultos. Ocultos. De eso voy a hablar hoy, en esta noche. De errores, hermanos, ocultos. Y en algún momento, hermanos, como lo había dicho al principio, nos podemos equivocar. Dígale al hermano, errar es de humanos. Aleluya. Si usted no se equivoca, usted es un ángel de los buenos. Porque los ángeles del diablo también se equivocan cuando fallan en su misión. Errar es de humanos, es indudable. Errar es de humanos. Voy a leer de nuevo el mensaje, el versículo, hermano, me gusta mucho. Dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el rey David, líbrame de los que me son ocultos. Amén. A veces, hermanos, en nuestra vida diaria consideramos muchas veces que todo lo que hacemos está bien, ¿o no? Porque si usted no cree que todo lo que usted hace está bien, entonces, ¿por qué nos enojamos cuando nos corrigen? Aleluya. ¿A cuántos de Dios ya les empezó a hablar? ¿Nos molesta que nos corrijan? ¿Sí o no? Ya sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra hija, ¿sí o no? Que se están riendo. El jefe de trabajo o el pastor. No nos gusta que nos corrijan. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo mortal, hermanos, vamos a cometer errores y horrores. Ahora, el hecho de que cometamos errores nos tiene que llevar a una sola cosa, y es no a tapar los errores, sino a reconocer nuestros errores.
Dígale al hermano, los errores hay que reconocerlos. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, esta palabra error no es un error. Porque si aquí dijera pecado, fuera otra cosa. Pero la Biblia, hermanos, tiene sus palabras precisas. Si aquí el rey David dice, líbrame de mis errores, entonces esto me tiene que llevar a saber que hay errores que me pueden llevar a cometer un pecado mayor. Yo no escuché nada. La palabra error, usted se va a asombrar. La palabra error significa muchas cosas. La palabra error en el hebreo significa errores morales. La palabra error significa estar intoxicado. ¿Cuántos están intoxicados de errores aquí, hermano? Indudablemente, los errores nos intoxican. La palabra error también puede traducirse como cometer pecados por ignorancia. Y la palabra error significa distracción o inadvertencia mental. Por eso, hermanos, lo dice este sabio y reconocido filósofo, el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. El libro de Levíticos habla de errores por hierro. Es lo mismo, digamos, teniendo un lenguaje muy popular, esa expresión que alguna vez dijo el Chavo fue sin querer queriendo. ¿Por qué, hermano? Porque por dentro tenemos errores de los cuales muchas veces no queremos reconocerlos, pero los tenemos. Y te vuelvo a decir, los errores no son para justificarlo, porque el hombre siempre va a tender a justificar sus errores. Y por eso es que muchas veces encontramos expresiones, aún en los cristianos, es que yo soy así. ¿Cuántos están hoy recibiendo, hermano? Aleluya. Por eso es que tenemos esas expresiones así. Y por eso es que todavía tenemos esos choques agresivos dentro del matrimonio. Yo no escuché nada. Espere que se case para que vea. ¿Has tenido choques, amigo? Cindy no. Jeremy. Harry no. Mi esposa. Luz, mi Mauricio. Aleluya. Líbrame, hermanos, el mensaje de hoy es líbrame de mis errores ocultos. Muchos de nuestros errores son, número uno, por ignorancia. Vamos a llamar a estos errores sin querer queriendo. O sea, cometemos errores por ignorancia. Por ejemplo, la gente ahora mismo está en su idolatría, es por ignorancia. Por ignorancia es que están cometiendo este horrible pecado llamado idolatría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Es decir, la ignorancia a la santa palabra de Dios nos lleva a cometer errores. Y esos errores acumulados en nuestro ser nos ayudan a cometer pecados. Número uno, ¿de qué otra manera cometemos errores? Número dos, por curiosidad. El alcohólico, ¿cómo empieza a meterse en el alcoholismo? Voy a probar una copa y el próximo día voy a probar 2 botellas y así sucesivamente. Y por curiosidad también el drogadicto, hermanos, comete errores. El adúltero también hace lo mismo. Quizás tiene la intención de serle fiel a la mujer y viene y empieza a coquetear con la secretaria. Y es tanta la presión de uno y de otro que de pronto dice, voy a probar. Nadie se va a dar cuenta, absolutamente nadie. Le voy a escribir un correo electrónico donde nos vamos a encontrar y en qué hotel se va a alojar, yo se lo voy a pagar. Errores por curiosidad. El adulterio es pecado, por supuesto. Estoy destacando la curiosidad. Y así, hermano, podemos ¿cuántas casos de secuestro en las redes sociales? Voy a aceptar a esa persona que me envió esa invitación. ¿Por qué? Por curiosidad, porque se dejó engañar, hermanos, por la cara bonita de la invitación, por las palabras amables. ¿Cuántas traiciones y dolores en el corazón no ha existido en la vida de muchas personas
simplemente por curiosidad, para darle cabida a esa inquietud que yo tenía. Errores que muchas veces nos cuestan por toda la vida, por años, porque después te casas con esa persona que no era de tu conveniencia, tienes hijos y le pusiste el nombre de él o de ella y lo vas a recordar toda la vida. Aleluya. ¿De qué otra manera, hermanos, tenemos errores ocultos? Hay errores, hermanos, que son en sentido general bien intencionados, es decir, errores, hermanos, que tienen la apariencia de bueno, y es cuando hacemos la voluntad de Dios, digamos así, de una manera honesta, de una manera sincera, pero a nuestra manera. Y de estos hay muchos pasajes en la Biblia. Abraham hizo la voluntad de Dios a su manera, teniendo a Ismael, por consejo de su esposa. Son errores que podemos llamarle errores bien intencionados. Hay otro tipo de error que se llama error por negligencia. Una persona que no lea la palabra, una persona que no ore, una persona que descuide su altar personal, tarde o temprano va a terminar pecando. Yo no escuché nada. Una persona que descuide la congregación. Otros, pensé que iban a venir más personas hoy. Entonces, hermanos, todas estas situaciones, la negligencia por estar vigilando, nos pueden llevar a cometer errores ocultos, y estos errores a su vez llevarnos a pecar de manera más grande. Por eso el rey David dice: líbrame de mis errores, de los que me son ocultos, líbrame. Otro error puede venir, hermanos, por no oír consejos. Por algo dicen nuestros abuelos: el que oye consejo llega a viejo, el que no oye consejo no llega a viejo. Hay gente que puede decir que se basta a sí mismo, pero nadie, hermanos, en esta vida es autosuficiente. Dígale, hermano, nadie es autosuficiente. Dígale: tú me necesitas a mí, y dígale: yo te necesito a ti también. Un consejo, no importa que no sea su esposa al lado. Voy a leer nuevamente el versículo 12. ¿Quién podrá entender? Dice el rey David. ¿Quién podrá entender sus propios errores u horrores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, como habíamos dicho que normalmente no nos gusta ser corregidos, entonces viene el rey David y dice algo complementario en el verso 13. Dice: preserva también. O sea, es que la intención del rey David no era que solamente Dios lo librara de errores, sino que también Dios lo guardara de soberbias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos enojamos cuando nos corrigen? Diga conmigo: por soberbias. Por soberbias. Aleluya. Guárdame también, preserva también a tu siervo de las soberbias, para que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En otras palabras, hermanos, lo que nos está diciendo el rey David es que nadie puede discernir sus propios errores, que nadie muchas veces los puede percibir, que nadie muchas veces los puede observar, que nadie muchas veces puede tener entendimiento ni considerar sus propios errores. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hoy, esta noche, tú puedes salir de aquí con una gran determinación de ser mejor, de guardar tus ojos, pero a los 5 minutos lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Por un lado. Ahora, los errores son también como los malos olores. Nadie se da cuenta sino los demás. ¿No le ha pasado a usted así? Una vez, hermano, llevé a mi trabajo un suéter. A veces es uno por querer ahorrar agua. A veces se coloca el mismo, yo uso camisilla debajo. A veces uno por querer ahorrar agua, yo usaba la camisilla al día siguiente, con todo que hay aire acondicionado. Hermano, me puse la camisilla al lado, al día siguiente,
Hermanos, y cuando regresé a la casa, yo no podía creer que esa camisilla tenía un tremendo olor. Yo no lo percibí. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque a veces nos acostumbramos a nuestros malos olores. Yo no escuché nada, hermano. Así son los errores también. Nos acostumbramos tanto a nuestros malos olores de mal humor, del carácter, que no nos damos cuenta, pero nuestra pareja sí se da cuenta. Aleluya. Las ovejas sí se dan cuenta. Porque es así. El ser humano es así, hermanos. Yo he conocido gente que ha trabajado en fábricas de chocolate. He ido a esas fábricas y enseguida, uy, qué olor hermoso. No hueles el olor de chocolate, y el que está en la fábrica no lo huele porque está acostumbrado al chocolate. O no me va a decir usted, hermano, o usted cree que el turista extranjero, europeo, que a veces se baña una vez a la semana, ellos se bañan muchas veces una vez a la semana, eso es estadística mundial. Ellos vienen aquí a esta ciudad y pasan al lado de uno y dejan la estela de olor, porque ellos no lo huelen, pero uno sí lo huele. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Dígale al hermano, ¿a qué hueles tú, hermano? Aleluya. Líbrame de soberbias. Líbrame de soberbias. Líbrame de arrogancias. Esta palabra es arrogancia. Hermanos, esa camisa no me gusta para ministrar. Usted se molesta, seguro. Hermana, esa falda no está bien para usted en un servicio. ¿Se molesta? No piense que vamos a caer ahora en una rigurosidad de manera de vestir, pero hermano, yo creo, hermanos, que la Biblia sí enseña a lo largo y a lo ancho acerca del decoro en la manera de vestir. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted se va a dar cuenta de los errores ahorita que llega a su casa. Los casados se dan cuenta de los errores de la esposa, pero los casados, el que está acusando, nunca se da cuenta de sus propios errores, pero igual los tiene, hermano. Así son los novios. A veces hay novios hasta manipuladores. Quieren expresionar el error de otro para que ella acceda o para que él acceda. El hombre es así, soberbio, arrogante. Por eso, hermano, es necesario que no solamente le pidamos a Dios, líbrame de mis propios errores, líbrame de los errores ocultos, sino que también hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos libre de arrogancia para poder reconocer nuestros propios errores. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Por eso, hermanos, el hombre o la mujer siempre va a estar defendiendo su manera de ser. Es que yo soy así, es que mi papá era así, ya a estas alturas me cuesta trabajo cambiar. No es así. La Biblia dice que el loro viejo sí aprende a hablar. ¿Quiere que se lo demuestre? Abraham tuvo su hijo a los 100. O sea que el loro viejo sí aprende a hablar. Dígale al hermano. Hermano, ¿quiénes no saben manejar bicicleta aquí? A ver. ¿Tú no sabes, Cindy? Hombre, Cindy. Oye, de pueblo. Cindy no sabe manejar bicicleta. ¿Y por qué no aprende? Podemos cambiar, hermano. Dígale, hermano, podemos cambiar. Abraham tuvo un hijo a los 100, a los 99 lo encargó, a los 100 lo tuvo. Y sabes, si tú no te has dado cuenta, loro viejo sí aprende a hablar. Abraham, escucha, Abraham se circuncidó a los 99. O sea, ¿cómo era Abraham a los 99? El viejito arrugado, ¿cómo era? Era carnal. O sea que sí se puede cambiar. Dígale al hermano, sí se puede cambiar. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Hermano, vienen preciosos mensajes. Dios me está hablando de los salmos. Y vienen muchos mensajes de salmos las próximas semanas, hermano. No me vaya a robar mensajes de salmos. Líbrame de mis propios errores. Guárdame, Señor, de arrogancias, de soberbias. El pecado, hermano, muchas veces nubla nuestra vida espiritual. Y no nos hace ver. Porque para echarle la culpa al otro estamos dispuestos. Pero para poner el hombro, para trabajar juntos, para solucionar las cosas, no. Líbrame de los errores. ¿Cuántos errores ve en esta iglesia usted?
¿Cuántos errores le ve a la alabanza? ¿Cuántos errores le ve a los servicios los jueves, los domingos? ¿Cuántos errores se lo ve? Pero usted está dispuesto a trabajar para que podamos mejorar todo esto para la gloria de Dios, hermanos. Dígale al hermano, hay que poner el hombro, hay que trabajar también en nuestra manera de ser, hermanos. Muchos hermanos pueden congregarse más los jueves. ¿Por qué no lo hacen? Porque siempre, hermanos, estamos buscando una justificación. Y los errores, hermanos, son para reconocerlos. Yo no escuché nada, hermano. Hermano, vea, si usted reconoce los errores, usted va a crecer. Usted va a crecer rápido. Una de las cosas que más aguanta el desarrollo del cristiano es no reconocer sus errores. Ahora vamos a ver algunos errores de las cuales Dios nos puede librar. Líbrame de la soberbia. Vaya conmigo a Proverbios, el libro siguiente. El libro siguiente es Proverbios. Job, Salmos, Proverbios. Proverbios capítulo 16, hermanos. Proverbios capítulo 16. La soberbia, hermanos, le hace mucho daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18, que dice, o sea, usted puede saber cuándo usted va a pecar. ¿Cuándo? Cuando reconoce su soberbia. O sea, que Dios nos está avisando a través de la soberbia. Proverbios 16 dice, antes del quebrantamiento, antes de que Dios te dé por la cabeza, te dé con un garrote, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso el rey David, y estoy seguro que esto se lo enseñó a su hijo Salomón, que fue quien escribió Proverbios. Por eso el rey David dice, guárdame de soberbias. Hermanos, cuando usted ve a alguien soberbio, dentro de poco le viene el garrote. Hermano, yo prefiero ante Dios reconocer mis errores y corregirlo, y de decir, hermanos, Señor, me equivoqué. Hay una expresión, hermanos, que escribió Agustín de Hipona. Esto lo iba a dejar para último, pero lo voy a dejar para enseguida. Agustín de Hipona dijo, cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre lo tapa, Dios lo destapa. Y cuando el hombre lo confiesa, Dios lo perdona. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Aleluya. Ahí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 28, más adelante, antes de terminar. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué le pasa al que encubre sus errores o sus pecados? Nunca va a prosperar, nunca va a prosperar, en todos los sentidos. Si Dios te llama a un ministerio, pues encubre tu pecado y Dios no te va a mandar, olvídate, hasta que no te calibres con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, qué bueno, decir, Señor, me equivoqué, el hermano tenía razón, mi mamá o mi esposa tenía razón, perdóname. El que los confiesa, no solamente es confesarlo, dice la Biblia, y se aparta, ¿qué va a alcanzar? La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Es decir, hermano, una persona que confiesa sus pecados es una persona humilde. Nos han enseñado, hermano, que la humildad está relacionada con la pobreza. Aún en los noticieros vemos que el periodista dice, estamos aquí en una casa muy humilde en la parte de atrás, está en una calle muy humilde. No confundamos las cosas. Usted puede ser pobre y arrogante, o usted puede ser pobre y humilde, o usted puede ser rico y arrogante, o puede ser rico y humilde. Hace un tiempo, hermanos, hace unos años atrás, conocí a una persona, desafortunadamente fue a parar a la calle, y la verdad, el hombre era muy inteligente, demasiado inteligente, pero las drogas lo habían hecho
llevar a ser un indigente. Y la verdad que lo quise mucho. Le empecé a dar comida, siempre me buscaba, le daba ropa, le daba lo que tuviera, lo que pudiera, le daba plata, camisa. Pero una vez yo me di cuenta y para mí dije, yo no estoy logrando nada con lo que estoy haciendo. Estoy es dando pañitos de agua tibia. Y una vez por ayudarlo a un indigente, por querer que él se ganara su plata, le dije, ¿sabes qué? Te quiero regalar una caja de embetunar con betún, con cepillo, para que te ganes la vida embetunando. ¿Sabes qué me dijo él? Yo no me voy a rebajar a eso. Qué tremendo, ¿ah? O sea, era un indigente arrogante que prefería que le dieran, que le estuvieran regalando antes de él poder tener la dignidad y el orgullo de trabajar. De todas maneras, hermano, a donde quiero llegar es que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad tiene que ver con humillarse ante la palabra de Dios. Aleluya. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús no era soberbio. Jesús era humilde. Y el humilde fue el que creó los cielos y la tierra. Ese humilde era el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Dígale al hermano, hay que ser humilde. El que acepta la corrección de Dios. El que reconoce su pecado y el que tiembla a la palabra de Dios. ¿Qué errores ocultos puede tener la iglesia, hermanos? Número 1, hay que estar a la moda. Yo no escuché nada. Por estar a la moda, hay mucha sensualidad en la iglesia. Demasiados escotes. ¿No les da vergüenza ponerse bikinis? Yo no escuché nada. Hermano, usted es anticuado. Yo soy bíblico. No me interesa lo que diga. Si usted cree que está bien, hágalo. Pero hágalo con todas las de la ley. Póngase un hilo dental entonces. Hágalo. Hágalo. Entonces estamos a punto de tener playas nudistas cristianas. Yo no escuché nada, hermano. Estamos a punto, hermano. Porque si hay reggaetón cristiano, entonces ¿por qué se ha demorado el mapalé cristiano? Yo no escuché nada, hermano. Hermano, usted sí es raro. Aleluya. Entonces, estas expresiones pudieran convertirse en errores ocultos. Errores ocultos. Hay que estar a la moda, no solamente la moda en el vestir, la moda en el lenguaje, la moda en cristianos tatuados. Cristianos tatuados. Todo lo copiamos del mundo. El mundo tiene VIP, ahora vienen los falsos adoradores a tener VIP. Esa es la moda. Errores ocultos. Por eso, hermano, hoy, a partir de hoy, pídale a Dios eso. Líbrame de mis errores ocultos, pero también líbrame de soberbias. Aleluya. Número 2, el rencor en el corazón. Hemos confundido muchas veces, hermanos, la gracia, hermanos. Tanto que estamos en el tiempo de la gracia que se ha tergiversado la gracia. Algunos interpretan la gracia como una licencia para pecar. Y te quiero recordar que Dios todavía castiga duro el pecado. Que se demora es otra cosa. Yo no escuché nada. Por amor a Jesús. Es que Dios no lo hace. Y es que Dios tiene paciencia. Pero Dios todavía castiga duro el pecado. Si usted no lo cree y se quiere quedar en el rapto, usted verá los juicios que van a venir sobre la pecadora. Aleluya. Dios es amor. Yo creo que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero no te olvides que Él también es fuego consumidor. El amor de Dios es lo que no te hace enseguida castigarte. Y ahí es cuando Él extiende su misericordia para contigo y para conmigo. Otro error oculto de lo cual tenemos que decirle a Dios que nos libre. Número 3, la desidia o la pereza espiritual. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo necesitó orar, ¿tú qué te crees, hermano?
¿Tú te crees mejor que Jesús? Vamos a Amy. No nos podemos creer mejor que Jesús ayunó. Y ahora hay gente en la iglesia que no ayuna. Yo no escuché nada. Jesús amaba estar en el templo, pero hay gente en la iglesia que no ama estar un día en los atrios. Un día en los atrios. Aleluya. Jesús oró, pero hay gente que cree que no debe orar. No es así, tú debes orar. A veces la falta de victoria es pura desidia espiritual, porque algunos pretenden tener una super fe. Le pedimos a Dios una sola vez y basta. Ya usted sabe lo que pensamos de los pactos en dinero. O sea, no oran, pero sí pactan, cosa que nunca hizo Jesús. Yo no escuché nada, hermano. Aleluya. Errores de las cuales tenemos que pedirle a Dios que nos libre, errores ocultos. ¿Qué otro error puede tener la iglesia? Endeudarse poco a poco sin querer queriendo, comprando aquí, comprando allá, y después te llega la quincena o el mes y lo que vas es hacer a pagar en vez de disponer la plata a tu voluntad. No la puedes disponer porque nos llenamos de deudas, de lujos, de vanidades, Otro error oculto, hermanos, aquí tengo una lista un poquito voluminosa, hermanos. Otro error oculto que puede haber en la iglesia, número no sé cuánto. Yo soy así, así que te toca aguantarme porque yo soy así. No, hermanos. El que está a tu lado es también alguien por el cual Cristo murió por ti, por él y por ti también. Entonces, ese yo soy así a veces está disfrazado de orgullo porque no quiere cambiar por dentro. Por eso hay que pedirle a Dios, Señor, líbrame, Señor, líbrame de soberbias. Nos molestamos muchas veces, espero que no pase en la iglesia, cuando alguien ocupa la silla al cual estamos acostumbrados a sentarnos. Yo sé dónde se sienta la gente, lo puedo decir con los ojos cerrados. Espero que cuando alguien venga y se sienta ahí no te molestes, porque es que, hermano, yo tengo años en la iglesia y ese puesto es mío. Ya yo sé quién se sienta aquí, en esta hilera y en esta hilera, todos los domingos, ya yo sé dónde se sientan. Y cuando no vienen, ya yo sé que no vienen porque están acostumbrados a sentarse ahí. Entonces esas expresiones, yo soy así, eso quiere decir es que yo no voy a cambiar. Así de sencillo. Te están diciendo, no me importa un bledo si a mí se me vuela la piedra rápido y te digo realidades, yo no voy a cambiar, yo soy así. Loro viejo sí aprende a hablar. Aleluya. Otro error, hermanos, de los cuales le tenemos que pedir a Dios que nos guarde, es sentirnos superior a los demás, hermanos. Y eso hay bastante en la iglesia. Y espero, hermano, y con esto lo digo para adelantarme, que no mire a otros y le pregunte, ¿tú en qué nivel de discipulado estás? Y no lo haces por curiosidad, sino es para restregarle que ya tú tienes todos los niveles de discipulado encima. Aleluya. Ya lo he dicho varias veces, espero que no caigamos, hermanos, en eso. O no esté altivo con otros hermanos que pueden tener otro conocimiento más básico en otras iglesias. Háblele, correcto, predíquele, háblele de la apostasía, de las señales de los últimos tiempos, pero que no haya, hermanos, altivez, orgullo. Usted no es mejor que nadie. Usted es usted. La otra persona tiene tronco, cabeza y extremidades, usted también. No importa que sean diferentes proporciones. Hay gente que tiene más cabeza, usted puede tener más lengua. Igual el pecado es el mismo, hermano. Aleluya. Es lo mismo, tener más cabeza para pensar mal o tener más lengua para hablar más. Líbrame, diga conmigo, Señor, líbrame de mis errores ocultos. Líbrame de mis errores ocultos, hermanos. No importa, hermanos, cuánto tiempo tengamos en la iglesia, hermanos, hay que ser humildes. Todo el que venga aquí a la iglesia va a pasar por el discipulado 1. Absolutamente todos. Yo creo que todos lo han pasado. He hecho algunas concesiones muy mínimas, pero ya eso fue lo primero, eso era para engancharlo. Pero no, todo el mundo va a pasar por el discipulado 1, todo el mundo. A veces queremos, hermanos, que porque tenemos años en el evangelio, venimos a otra iglesia, vamos a llegar en paracaídas. No,
Eso es humildad. Usted no va a perder nada, usted va a ganar mucho. Dígale, hermano, vas a ganar mucho. Vas a ganar mucho. Otro error oculto que puede tener la iglesia, hermanos, se llama la falsa humildad. Expresiones como, bueno, lo voy a obedecer, pero no lo comparto. Aleluya. Expresiones como, yo solo necesito a Dios. O sea, se lo restriegan al hermano. ¿Cuántos solamente necesitan a Dios? Pero también necesitas al hermano. Si necesitas a Dios, ¿por qué vas a comprar ropa de vez en cuando? ¿Por qué trabajas si necesitas solamente a Dios? Necesitas el hermano, el dueño de la empresa, el hermano que te dé un consejo, el hermano que te dé una palmadita, también lo necesitas a él. O sea, entonces esa gente no lo dice de manera humilde, lo dice de manera altiva y orgullosa. Dígale, hermano, yo te necesito. Aleluya. Tú eres mi hermano y tú eres mi hermana. Aleluya. Otro error que puede caer la iglesia, hermanos, la autoexclusión. Porque a veces ni Dios lo hace, sino uno mismo lo hace. Uno mismo lo hace. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Cuando pecamos y enseguida yo no sirvo para un pito. Yo voy a dejar tirado ese ministerio. Pero se nos olvida muchas veces que Dios, a pesar de nuestros errores, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y eso es un mensaje que voy a decir más adelante. Ojo, déselo fuerte al Señor. Dios va a cumplir su propósito en ti, hermano. No te autoexcluyas, hermanos. De verdad, a veces la gente puede cometer una embarrada y enseguida no voy a dirigir. O sea, ¿por qué te excluyes? Agáchate ahí, arrodíllate, pídele perdón al Señor. Padre, yo no voy a convertir esto en costumbre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sabes, a mí me duele. A mí por no decir que me da rabia, pero yo no voy a decir que me da rabia, pero me duele mucho, mucho ver a cristianos que no participan de la cena del Señor. ¿Por qué se quedan sentados, hermano? O sea, yo no entiendo de verdad. Quisiera que alguien me explicara, a no ser que tengan un pecadote abiertote que no lo han confesado. Pero digamos, hermano, alguien que camine en su vida normal, cotidiana, que vamos a cometer embarradas, errores, pecados, mayores, menores, de cualquier color. ¿Por qué no te acercas enseguida a la cruz del Calvario? Entonces estás esperando de Santa Cena en Santa Cena para pedirle perdón al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Usted tiene que participar de la cena del Señor. Por eso la Biblia nos habla de examinaos, de hacerlo con reverencia. Esta es una oportunidad para, Señor, perdóname. Pero si viene el hermano o mi esposa que conoce mis errores, y vamos ya no, el hermano no se autoexcluye o se autoexcluye por la crítica del hermano. ¿Eso qué es, hermano? Dios es el que perdona. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces a ti no te debe importar la ofensa que le hiciste al otro hermano. Pídele perdón, correcto, le tienes que pedir perdón, pero no te autoexcluyas. Aleluya. Entonces, ¿cuándo estás bien para acercarte a Dios y ni siquiera puedes acercarte a la cena del Señor? ¿O no lo hemos entendido? ¿O creen que porque haber pecado les va a caer un rayo y una centella ahí mismo? Porque yo creo, hermanos, que hay que estar en santidad. Porque por esa razón algunos enferman, otros mueren, como dice así. Pero usted arrepiéntase, tenga ese firme propósito de no pecar y participe de la cena del Señor, si es bautizado, ¿no? Aleluya. ¿Cuánto Dios les está hablando, hermano? Así que, hermano, animémonos a la gente que siempre se queda. Ya yo sé hasta dónde se sientan los domingos los que no participan de la cena del Señor. Sé dónde se sientan, no se los voy a decir. Yo sé dónde se sientan. Pero tampoco, hermano, vaya ahí a la topa tolondra, como sea. Hermano, esto es delicado. Ni se autoexcluya, ni tampoco, hermano, tome las cosas de la piedad como algo vulgar, como algo perrata, como algo que tiene importancia. Esto tiene toda la importancia. Sin santidad nadie va a ver a Dios, hermano. Amén. ¿De qué más errores hablamos, hermanos? U horrores. Otra, eso no es para mí. Yo mejor me quedo acá
acá como de incógnito, yo no voy a servir porque a mí me gusta ser humildito. ¿Quién dijo eso? Lánzate, hermano, a hacer algo, así sea que no tenga, pero que sientes por dentro hacerlo, y verás a Dios cómo te va a utilizar y cómo te va a añadir cosas. Porque el oro viejo sí aprende a hablar. Ese es otro mensaje que voy a hablar. El oro viejo sí aprende a hablar. Mi mamá se graduó, yo no sé, casi a los 50 años de bachiller. Y así hemos visto por televisión a muchos ejemplos, gente anciana luchando por un título de universidad y se gradúan a los 80 y al día siguiente se mueren. Pero cumplieron su sueño. Cumplieron su sueño. Aleluya, no importa. Es fuerte, ¿ah? O sea, lo que no resalto es la muerte del viejito al lado, al día siguiente. Es que, hermano, es que cumpla su sueño. Esfuércese. Entonces, tenemos tantas cosas, hermano, son errores que te tienen ahí pasmado, que no te dejan desarrollar ni humanamente, ni profesionalmente, ni cristianamente, porque tienes miedo. Eso es miedo. Eso no es para mí. Yo estoy seguro que aquí Dios va a dar parejas para que se casen. ¿Cuántos dicen amén? De pronto estás diciendo, será. Ahora mismo, será. Sí es para ti también. Los solteros aquí. Cásense en el Señor, sin miedo. Aleluya. Aleluya. Otro error en el cual puede caer el cristiano es afán por tener cosas. Y hermano, vea, y así lo estamos viendo hoy. Hoy la iglesia está buscando la bendición. Madruga a la bendición. ¿Madrugar es malo para orar? No, pero madrugue a adorar a Dios. No es que voy a pelear la bendición. Y están así mi esposo y el marido y el otro y la otra y la casa. Y están así todo el tiempo. Entonces estamos viviendo como los fariseos. Que la señal de la bendición de Dios es ser rico. Por eso que Jesús les dice que un rico, cuán difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y aún los mismos discípulos que estaban afectados por esa mentalidad dicen, ¿y entonces quién podrá salvarse? Increíble, increíble. Es lo mismo que está haciendo la iglesia hoy. Errores que salen en pecado porque ya vuelven a una iglesia codiciosa. Todos estos errores, hermanos, si no nos cuidamos, esto va a generar en un pecado mayor. Hoy la iglesia es codiciosa. Codiciosa es la iglesia de hoy. Él está buscando todavía la santidad, con más razón en estos tiempos. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. ¿Cuántos le aplauden a Dios, hermano? Otro error. Eso nunca me va a pasar. Olvidando que las escrituras dicen que el que piense estar firme, mire, no caiga. Todo nos puede pasar. El pecado de adulterio de David nos puede pasar. Y Dios nos guarde. Porque estas cosas les acontecieron para amonestarnos, para decirte, ojo William, ojo tú y tú, ojo Jorge con internet, ojo Samir con la moto, ojo Jermison con el restaurante, con el colesterol. O sea, todo esto nos puede pasar a nosotros también. Líbrame, Señor, de mis errores ocultos. Líbrame de soberbias. Hermano, vean, no hay nada más precioso, hermanos, que usted todos los días, como usted y yo somos pecadores todos los días, vea, enseguida le diga, Señor, perdóname. Enseguida. No espere a la noche, hermano. Se le olvida. Y ahí le va quedando eso. Ahí le va quedando eso. Y todos los días, hermanos, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios, todavía la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado, hermano. Aleluya. Aleluya. Y el último, no perdonarse. El último de los errores, el mensaje sigue. El último es no perdonarse a sí mismo. ¿Cuántas veces no nos hemos dado más látigo de lo que Dios nos ha dado, hermano? A veces le decimos, Señor, perdóname. Dios
directo del cielo te perdona si tú te lo haces sinceramente y te arrepientes y te duele, pero al día siguiente estás lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado te está martirizando y eso ya no es problema de Dios, es problema tuyo. Te estás dando látigo, te estás autoflagelando, hermanos. No lo hacemos a la popa, no lo hacemos en Semana Santa, pero a veces lo hacemos todos los días. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué vergüenza con el hermano que fallé? No importa, la embarraste, sí, pero todavía Jesús nos sigue limpiando con su sangre. Aleluya. Errores que pueden terminar, hermanos, en horrores si nos descuidamos. Y oro para que la iglesia, hermanos, los que hoy vinieron, hermanos, pueda salir de aquí más limpia de lo que llegó. El error, el pecado, para decirlo de manera más clara, aunque todo pecado es un error, pero todo error no es pecado, porque todos tenemos errores. Y son esas cosas que Jesús necesita, vea, limar para uno ser mejor. ¿Qué error puedes tener tú? Tú sabes que cierta actitud te vuela la piedra. Entonces, tienes ese error, pero quizás ahora mismo no estás pecando con ese error. Yo no escuché nada. Quizás tu error es la desesperación de estar, cada vez que te pagan te vas a comprar, a fiar, a botar la plata en juegos de azar. Esos errores, Jesús necesita limarlos y limpiarlos para quitar toda aspereza. Porque mientras estemos en esta tierra, hermanos, ninguno va a ser perfecto. O sea, ninguno va a ser santo en el sentido, digamos, estricto de la palabra. Somos santos en el sentido de apartarnos todos los días para no ofender a Dios y para estar más cerca de Dios. En ese sentido es que somos santos. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la víctima todavía, Él es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Y Él nos limpia, hermano, nos limpia todos los días. Tenemos que acercarnos a la cruz del Calvario. Confiese su pecado todos los días. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Qué bueno, ¿verdad? Es creerle al Señor. Es decirle, Señor, yo tengo defectos, pero tú vas a cumplir tu propósito en mí. A veces creemos, hermanos, que nuestros errores y horrores son los que van a hacer que Dios cumpla sus planes. No es así. Hermanos, entonces los planes de Dios es por obras. La justificación es por obras. Y eso no es así. Es la gran misericordia de Dios que a nosotros nos utiliza en medio de nuestros errores. O el rey David era perfecto. O Samuel era perfecto. O Saúl era perfecto. O Moisés era perfecto. O Daniel o José era perfecto. O Abraham lo era. O Pedro lo era. El único que lo era Jesús de Nazaret. El único. Aleluya. Líbrame, Señor, de mis errores ocultos. No camuflemos, hermanos, el pecado con la paciencia de Dios. No la confundamos, porque Dios es misericordioso. Pero Él también, hermanos, si no nos arrepentimos, Él nos va a castigar. No para destruirnos, es para corregirnos. Dios necesita castigar severamente el pecado. Y de tanta maldad que hay, hermanos, uno puede volverse frío. ¿Sí o no? Es lo que está pasando en la iglesia. La danza cristiana que debe ser, que es preciosa, que es bíblica y que algún día la vamos a tener, eso está en un hilito de convertirse en una danza mundana. Así de sencillo. Entonces el pecado, la sensualidad nos puede afectar, nos puede volver fríos. Tanta noticia que hay de violación, de aborto, porque la iglesia está aceptando en parte el tema del homosexualismo, porque todo es normal. Las iglesias están aceptando, los concilios lo están aceptando. Eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. Hay quienes creen, hermanos, también para decirle que el tener una doctrina diferente pudiera ser un asunto de opinión, errores ocultos, los errores doctrinales. ¿Y sabes qué es lo que dice Juan en su segunda carta? En el versículo 9. Miren lo delicado, hermanos, de no predicar otro evangelio. Miren lo delicado, hermanos, que es mantenerse en la doctrina de Cristo. Esto no es solamente cosas de opinión.
Dice la Biblia, versículo 9, segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo es alguien que piensa de manera intelectual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de aquel que predica el evangelio de la prosperidad? ¿Cuán delicado es esto? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia de aquellos que creen que Jesús no es Dios? ¿Ah? No tiene a Dios. ¿Tú crees que esto es un juego? El que no persevera en la doctrina de Cristo, y ahora hay tanta modernidad, tú piensas, yo no estoy hablando de algunas cosas que quizás por interpretación bíblica, yo no estoy hablando de eso. Ya estoy hablando de errores abiertamente doctrinales que se convierten en otro evangelio. Pactar con Dios es un horror bíblico. Los que predican otro evangelio, sea quien sea, la Biblia le llama sea anatema, y sufrirán la eterna condenación, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Los errores no son para justificarlos, es para reconocerlos y apartarnos de ellos. Aleluya. Para que no crean que esto es cualquier cosa liviana, estar jugando con la doctrina de Cristo. Los testigos de Jehová están en horror bíblico. Ellos no tienen a Dios. Ellos no son cristianos. Entonces usted que es cristiano, predíquele que Jesús es el verdadero Dios. Aleluya. Toda maldad, hermanos, es pecado. Las palabras pecaminosas son pecados. Los pensamientos pecaminosos son pecados. Los pecados de omisión es pecado. Los pecados de acción, pecado también. Los pecados aún de no hacer el bien es pecado. Los pactos secretos, los pactos en dinero, eso es pecado también, hermanos. Los pecados voluntarios. No nos justifiquemos por eso, hermanos. No nos justificamos porque lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y Dios, hermanos, Dios no va a ayudar a nadie si esa persona no está dispuesta a reconocer su pecado. A nadie. ¿Cómo te va a ayudar Dios? Ahí está Cristo disponible, pero también el creyente tiene que decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Estoy mal, Señor, perdóname. Ese es el salvavidas, Cristo en la cruz del Calvario, pero también el que se está ahogando tiene que mandar el brazo al salvavidas. Dígale al hermano, hay que cambiar, hay que cambiar. De verdad, hermanos, a veces nos demoramos tanto, es por soberbia, por soberbia. Diga conmigo, Señor, líbrame de soberbia. Líbrame de soberbia. De que te digan, guarda silencio. ¿Y tú quién te crees? Ah, Ney. ¿Tú quién te crees? ¿Ah? Guárdame de soberbia. Guárdame. Yo tengo mis errores. Pero ¿qué se cree ese pastor que los domingos, hablando de pecado y de arrepentimiento? Yo conozco mis debilidades, mis pecados, pero de eso se los digo a Dios. Mírate también los tuyos, porque cuando estamos mirando al otro, es porque hay 3 dedos apuntándonos. Guárdame, Señor, de pecados ocultos. El pecado, hermanos, honestamente hablando, el pecado es un gancho. El pecado atrae. Si no, pregúntale a Eva. El pecado muchas veces se muestra como algo delicioso. Y cuando nos engancha, hermanos, el anzuelo, hermanos, es un gancho que no es fácil sacar. El pecado es así, atrae, seduce, engaña, tiene un brillo fascinante. Y el diablo, hermano, siempre te va a exhibir el placer del pecado, pero siempre el diablo te va a ocultar el dolor de la vergüenza. Eso se lo tapaba a Eva. Serás como Dios. Nadie se va a dar cuenta de que después, ¿por qué lo hizo? Después, la iglesia toda lo sabe. Otros prefieren irse. ¿Por qué? Porque Dios siempre anda hablando. Y hermano, vea, el corazón que tenemos
no el físico, es engañoso. Todos los días, hermanos, usted tiene que mirar de verdad. Esta noche antes de acostarse, Señor, ¿en qué te fallé hoy? Padre, yo reconozco que cuando fui al centro, vi a esta muchacha. Cuando fui al centro, fui a la India Catalina y le vi aquí por debajo a la India Catalina. Aleluya. ¿Seguro? Lo digo en serio. Guárdame, de verdad. Qué bueno, hermano, es todos los días ponerle este corazón que se ensucia fácil. Este corazón se ensucia fácil, pero para sanarlo muchas veces es difícil. A veces pasan años, cosas que Dios requiere sanar en nuestro corazón, pasan años. Por eso es que vemos todavía gente con complejos, gente con miedos, gente que le tienen que dormir con la luz prendida. Aleluya. Líbrame, Señor, de pecados ocultos. Ya casi termino. 1 Corintios capítulo 10, hermanos. Aquí está la salida para los que de pronto están pasando por situaciones difíciles. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ha sido tentado, son tentaciones humanas. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es tentaciones que podemos soportar. Todas. No está diciendo la Biblia que no nos va a venir tentación, no. Todas las tentaciones, hermanos, son humanas. ¿Y por qué caemos? No es por culpa del diablo. Olvídate. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que tenemos un diablo adentro que se llama nosotros mismos. Yo creo que el diablo, hermanos, cada vez que uno va a pecar o peca, y el diablo le dice a los demonios, vengan acá, mire a quién le va a echar la culpa a él. Fue el diablo, ve, te lo dije. No, hermanos, somos tentados, sí, puede venir de afuera, pero revisemos el corazón. Somos tentados porque hay malos deseos en el corazón. Quizás hace 6 meses o 1 año, 2 años, eras tentado con el alcohol en diciembre. ¿Por qué ya no? Porque ya has eliminado esa concupiscencia. Quitas la concupiscencia fuera. Fuera. Porque antes te mandabas de cuando en cuando a jugar maquinitas. Te desesperabas a perder plata allí, en loterías, en cosas, porque hay concupiscencia. Ya no. Entonces, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Gloria a Dios. Fiel es Dios, diga conmigo, fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Es decir, Dios no te va a mandar una tentación mayor que tu fuerza. Hermano, imagínese si a Job se le murieron los 10 hijos, a usted se le muere el celular y se deprime. Usted no le funciona el reloj y se pone triste. A Job se le murieron 10 hijos, hermanos, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino quedará juntamente con la tentación, con aquellas veces que decimos no puedo más, la salida para que podáis soportar. ¿Sabe lo que es soportar, verdad? Es aguantar los embates del diablo, aguantar. Por eso es que dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo. O sea que vas a llevar, hermano, vas a tener tentaciones terribles. Yo no escuché nada. Hermano, ¿y cómo se van las tentaciones? Hay que pactar. ¿Así creen algunos? No.
Sométete a Dios. Sométete. Sométete a Dios, hermanos. Hermanos, si esta es la mejor guerra espiritual que tú puedes hacer. Puedes comprar libros, puedes estar estudiando por internet la guerra espiritual, pero la mejor guerra espiritual es esta. Someteos a Dios. Es decir, tu voluntad, tus deseos, tus tentaciones, tú se la vas a llevar a Cristo, la cruz del Calvario. No aguanto más. Señor, tengo esta tentación, tengo este problema. Quiero levantar al hermano que tanto me recibió bien en la iglesia, lo quiero levantar a pedradas, pero resiste al diablo. ¿Y el diablo qué va a pasar con el cristiano que resiste? O sea, el diablo le tiene miedo al cristiano que resiste. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Cristiano que resiste es un cristiano que se somete a Dios. Vamos a orar en esta mañana, en esta noche, que Dios nos libre de errores ocultos, Dios nos guarde, pero que también Dios lo saque a la luz para reconocerlo. Vamos a orar y vamos a pasar esta noche adelante. Pasa adelante la iglesia, hermanos, háganme el favor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? No te justifique que fue mi papá, que mi papá era así. No, hermano. Hoy vamos a reconocer nuestros propios errores.